Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. A quien saludo, un gusto recibirle, ministra. Gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por recibirnos nuevamente, Gracias Neri. por venir, ministra. Un gusto estar aquí esta mañana y poder arrancar la semana con usted y la población salvadoreña y poder compartir sobre todos estos temas de interés de nuestra población en el área económica. Nos contará, ministra, sobre este rumbo de la economía, iniciando esta semana. Qué mejor que comenzar hablando de nuestra actividad económica y de aspectos importantes que nos pueda actualizar usted sobre cómo se enrumba El Salvador, por ejemplo, para potenciar esta economía, este crecimiento inclusivo, que pueda ser beneficioso para distintos rubros, pero también para las diferentes escalas de la economía. Sí, efectivamente estamos viendo desde el inicio del año, nada menos, esas señales bastante positivas de empresas que están ampliando sus operaciones en el país, otras empresas que han estado en un rubro específico de la economía y ahora se insertan a un nuevo sector. Estamos viendo ese dinamismo también de las inversiones de nuestra diáspora en sectores como turismo, pero también aeronáutico, aviación, construcción. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar el sector turismo, en el cual El Salvador hoy día se posiciona como uno de los países en el mundo que más crece. Así que estamos viendo una economía bastante diversificada en cuanto a la forma de cómo están incrementando nuestras inversiones, como lo mencionaba anteriormente. Son distintas formas en donde se están creando más empleos el día de hoy, pero también estamos viendo esas pequeñas empresas del sector de turismo, el sector comercio, que están creciendo y están cada día pues dinamizándose. Esta tendencia ya la veníamos observando desde el año pasado. El año pasado cerramos con la mayoría de nuestros sectores económicos creciendo. Un dato que es impresionante en realidad, verlo de una economía tan pequeña como la de El Salvador. Fueron más de 3.341 empresas que se crearon el año pasado. Y a esta fecha pues estamos viendo una tendencia incluso más arriba de la que vimos el año pasado. ¿Se va a superar esta meta? 1.300. Sí, estamos esperando que se superen. En cuanto a las inversiones, exportaciones y exportaciones, nosotros esperamos datos similares, cerrar con datos similares a los que obtuvimos en el 2023 y lo mismo el crecimiento económico. Nosotros el año pasado crecimos en un 3.5% y esa pues es una de las proyecciones que se espera. Hay varias, las que hace el gobierno, las que proyecta los organismos multilaterales, pero todos andan alrededor de ese 3.5% que esperamos alcanzar. En realidad esa es la meta que nosotros pues esperamos, por la que trabajamos de manera articulada. Yo diría más de 50 instituciones del gobierno para poder alcanzar ese gran objetivo de ese 3.5% que nos llevaría a un cuarto año consecutivo en el que crecemos más del promedio que crecimos en los últimos 30 años. Así que es bastante importante poner en perspectiva ese crecimiento, esos niveles de crecimiento que estamos teniendo estos días, estos años, que es significativamente mayor a los que vimos en el pasado. Y sobre todo por los entornos internacionales que tenemos, ministra. Sí. ¿Cómo se fortalece, por ejemplo, el trabajo de una economía, como dice usted, tan pequeña como la de El Salvador, para ir superando los efectos de estos entornos? Sí, eso es algo bastante importante, Neri, porque desde el gobierno, desde que iniciamos, justamente teníamos alrededor de 8 meses en el gobierno. En el 2019, 2020, cuando llega la pandemia, luego la crisis de contenedores, la crisis inflacionaria, todos estos factores externos que han afectado a todo el mundo. Entonces, la manera de operar del gobierno ha sido muy enfocado en establecer esa base sólida de un crecimiento económico inclusivo, como lo mencionaba anteriormente, un crecimiento económico sostenible, pero al mismo tiempo pues ha tocado ese enfoque bastante de manera proactiva, integral, para poder atender estos retos desde la pandemia. Recordemos que además de todo el trabajo que se hizo a nivel de salud, se desarrollaron estos programas de subsidios, se desarrollaron estos programas
de apoyo a las empresas para poder salir adelante. Luego cuando tuvimos estos, y se siguen viendo pues aún esta presión al alza de precios, pues se han tomado distintas medidas, desde subsidios al gas propano, pero también subsidios a la gasolina en su momento. Ahora estamos viendo toda esta gran estrategia de los agromercados, más de 40 agromercados a lo largo de todo nuestro país, de nuestro territorio, para poder asegurar que los alimentos, específicamente vegetales, hortalizas y frutas, que son tan importantes para nuestra alimentación, puedan llegar a nuestra población a precios asequibles y precios en los cuales no hay ninguna especulación ni algún tipo de intermediarios que hacen que estos precios se disparen, como decimos, ¿verdad? Sí. Así que ha sido un trabajo bastante grande, ¿verdad? Nuevamente una visión de crear esas bases sólidas, pero al mismo tiempo un enfoque bastante integral y bastante intensivo en cómo apoyamos a los bolsillos, a nuestra población por medio de esa protección de los bolsillos de la población. Ministra, ¿y las acciones que se han ejecutado, en qué han consistido las acciones para fortalecer, por ejemplo, el sector de las MIPYMES, que es uno de los que aporta fuertemente a nuestra economía? ¿Cómo han visto ustedes y qué rubros son los que más se han desarrollado en este 2024? Sí, bueno, este apoyo ha venido realizándose desde los momentos tan difíciles de la pandemia. Algo que ha caracterizado al gobierno del presidente Nayib Bukele es que los programas que se han desarrollado han sido dirigidos a empresas micro y pequeñas que forman parte de la economía formal, digamos, pero también a todas las empresas con las que se trabajan en el día a día para poder llevarlas, encauzarlas a ese mundo de oportunidades al poder ser empresas formales. Así que el enfoque que ha tenido principalmente con AMIPE en este rubro ha sido de poder, nuevamente con ese enfoque integral, de poder darles ese financiamiento que han necesitado desde momentos tan duros como la pandemia hasta la fecha por medio de programas de financiamiento. También algo importante es que por medio de su cobertura a nivel territorial han podido también brindar esa asistencia técnica a empresas desde las turísticas, pequeños restaurantes, pero también artesanales, comercio. En realidad esta es otra de nuestras ventajas. Cuando hablamos de nuestra economía, vemos que cada día está más diversificada, desde los sectores en los que se enfocan nuestras micro y pequeñas empresas hasta los grandes sectores que el día de hoy vemos crecer con grandes inversiones de empresas multinacionales. Así es. Y hablando esto de los contenedores, fíjense, escuché que estaban diciendo los de Coexport que de nuevo ha vuelto a incrementar el flete. ¿Ha tenido información de esta situación de incremento de fletes? Sí, desafortunadamente a partir de la pandemia ha sido un reto a la que se enfrentan las empresas exportadoras e importadoras. Sin embargo, aquí es donde entra el rol del gobierno en el sentido de poder crear todas esas condiciones en materia de facilitación de comercio para que, aunque los precios aumenten a nivel internacional, nosotros podamos hacer ese contrapeso en el movimiento de mercancías. Y solo para dar un ejemplo, es la reducción de tiempos en el puesto fronterizo del Amatillo, que se ha integrado a partir del 7 de diciembre del año pasado. Ya vamos a llegar a nuestro primer aniversario. Primer año de operación. Así es. Integración del Amatillo. Del Amatillo, es decir, hay solo una parada que tienen que hacer los transportes, y en esa parada, en este puesto fronterizo de los más modernos, creo que vale la pena mencionarlo, uno de los más modernos de la región. Ahí es donde trabaja de manera conjunta los oficiales de aduanas, de migración, de agricultura del gobierno de Honduras y del gobierno de El Salvador en un mismo puesto fronterizo, y esto pues nuevamente genera ese contrapeso de los costos que se generan a nivel internacional. Pues nosotros hay un cierto ámbito de acción en donde sí podemos influir como gobierno. Lo mismo, todos estos avances que se han hecho en la digitalización de procesos, la adopción de firma electrónica, todo esto va sumando en esa competitividad que nuevamente, a pesar que hay retos a nivel internacional que afectan el mundo entero, nosotros como gobierno tenemos ese compromiso de poder
ser ese contrapeso, sí. y que no sea tan alto el costo de Sí. poder mover las mercancías y de poder acceder a registros de productos. Y eso es bien importante. Cuando hablamos de la facilitación de comercio, hablamos de comercio interno también, hablamos de un registro de un producto que una micro o una pequeña empresa quiere hacer por medio de nuestra superintendencia nueva de registros sanitarios. Nosotros de regulación sanitaria estamos también agilizando el comercio. Eso es bien importante, no solo para grandes empresas, sino también para nuestras pequeñas, medianas empresas. Así es. Estuvieron también, ministra, usted estuvo integrando la comitiva que acompañó al presidente en su viaje a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas. Hubo acercamientos importantes. ¿Cuál es el propósito de aprovechar, digamos, esta agenda centrada en la Asamblea General, pero también que marcó reuniones con el Consejo de las Américas? ¿Qué es lo que se busca, ministra? Sí, bueno, desde uno de los objetivos principales de esta participación del presidente Bukele y de esta misión oficial a Nueva York fue nada menos esa participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde año con año el presidente ha ido dejando mensajes claros de cómo un país pequeño puede ser independiente y puede lograr grandes objetivos si nos lo proponemos y trabajamos hacia ello. Así que uno de los objetivos principales fue efectivamente este año poder mandar esos mensajes y compartir cómo El Salvador hoy en día es un país muy distinto al que el presidente representó en el 2019 en términos de seguridad, por ejemplo. Él hablaba cómo se le ha regresado la libertad a tantos salvadoreños que vivían. Dijo, se ha liberado a millones. A millones de salvadoreños que vivían de cierta forma en una cárcel, ¿verdad? No poder salir y poder ir a visitar a los familiares, no poder ir y poder adquirir un medicamento, en fin, todo lo que ya sabemos que trajo la inseguridad a nuestro país. Ese fue uno de los grandes mensajes que el presidente manda en su discurso, pero también algo importante es decirle al mundo que El Salvador también está abierto para los negocios, está abierto para las inversiones en sectores como el de tecnología, industria, en fin, fueron uno de los sectores que se mencionó en ese mensaje tan contundente que el presidente Bukele hace en este foro multinacional. Pero también en el marco de esta reunión también hubo otros encuentros con inversionistas, inversionistas de bonos del Estado, pero también inversionistas de la economía real, inversionistas del sector financiero, energético, del sector de tecnología y varias agencias que están el día de hoy interesadas en conocer cómo va El Salvador. Por ejemplo, Fitch, la agencia Fitch fue una de las las empresas, ¿verdad? Y algo muy interesante, además, por supuesto, de ese mensaje que manda el presidente a los inversionistas de un país en donde cuentan con esa certidumbre jurídica, en un país en donde cuentan con un clima de negocios apropiado. Algo que llamó mucho la atención es ver la alineación de todos los participantes y escucharlos a ellos mismos decir, yo el día de hoy ya invierto en El Salvador y es uno de los destinos en donde el rendimiento y el desempeño es bastante positivo. Estamos pensando en ampliarlos y estamos hablando de grandes empresas que además de que el presidente lo dijera, pues habían otras empresas que lo mencionaban y las empresas que estaban ahí que aún no invierten en El Salvador, pues estoy segura pues se quedaron bastante animadas en poder poner a El Salvador en el mapa en sus análisis de expansión de inversiones. Así que ha sido una reunión bastante importante y el mensaje creo yo que es claro, no solo a las empresas que participaron, sino a las empresas que saben que esta reunión se da y de los mensajes que el presidente mismo ha compartido en los medios. Este consejo concentra distintos rubros, ministra. Decía usted, por ejemplo, energética, financieras, empresas que estuvieron representadas. Sí. Ahí hubo una presentación de lo que ha sido la construcción de todo el esquema nuevo del país. Así es. Y a partir de ahí ellos pudieron también aclarar sus inquietudes.
¿Cree usted que Exactamente. podemos esperar esta expansión de inversiones también, como dice usted, quienes ya están muy probablemente la fortalezcan y otros puedan llegar? Sí, no, definitivamente, eso es claro. El día de hoy, como lo comentaba anteriormente, desde el inicio del año vimos empresas como Nestlé, Bimbo, Telus, Teleperformance, en distintos sectores hemos visto esa ampliación de operaciones. Recientemente tuve la oportunidad de estar en la puesta de una primera piedra de una inversión de más de 50 millones en el sector de conductores, de cables, que son principalmente exportados a Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una economía bastante diversificada. Veíamos a un PriceSmart abrir nuevas sucursales en el interior del país, una plaza, bueno, en Santa Ana y en San Miguel, pero vemos una plaza Mundo que arranca en Usulután. Entonces, lo que estamos viendo es ese primer movimiento de empresas que ya estaban en el país y que hoy en día están creciendo. Walmart es otro de los ejemplos. En algún momento se hablaba de que ellos dejaban el país, pero es todo lo contrario, están ampliando sus operaciones en todo el territorio. Así que esas señales son bien importantes, las señales que han dado también nuestra diáspora con la inversión que han traído a El Salvador. Y también estamos viendo interés de nuevas empresas de establecerse en el país. Esos anuncios se harán en los próximos meses y eso pues viene a complementar y a sumarse a todas estas inversiones que estamos viendo, que hemos venido viendo a lo largo de los últimos años. Pero no quiero también dejar de mencionar la importancia que tiene nuestra micro y pequeña empresa, a quienes apoyamos para que puedan dar ese salto de micro a pequeña, de pequeña a mediana, de mediana a grande, como hemos hablado en el pasado, y también un sector al cual le vemos mucho potencial y en el cual prevemos que también van a contribuir a ese crecimiento económico y a mayor inversión, es nuestras empresas emergentes, las famosas startups que el día de hoy se están posicionando a nivel internacional. Hay fondos de inversión que el día de hoy están interesadas en invertir en nuestras startups, cosa que en el pasado no sucedía. Yo recuerdo escuchar conversaciones de representantes de fondos que decían El Salvador no vale la pena, no hay suficientes negocios para poder invertir. El día de hoy El Salvador es conocido como uno de los países, si no el país en donde hay más dinamismo en nuestro ecosistema de emprendimiento innovador. Entonces, como gobierno, nuestro compromiso es poder apoyar a estas distintas empresas que se encuentran en distintas fases de crecimiento, que son de distintos tamaños, para que todas puedan tener esas condiciones que requieren para poder crecer, porque son distintas las condiciones que requiere una empresa multinacional, a una startup y a una micro y pequeña empresa. Entonces el trabajo es bastante enfocado, reconociendo que hay distintas diferencias para los distintos tipos de empresas que forman parte de nuestra economía. Como sabemos, en este quinquenio, lo dijo el presidente en la toma de posesión, que será uno de los ejes primordiales para el trabajo. Hablemos un poco de qué señales hay de avances en esto de la facilitación del comercio. ¿Nos ha adelantado algo usted, ministra? Porque dice esto de la logística, el costo de flete, se busca también acortar tiempos para que no haya tanto gasto a la hora de hacer trámites y esperas largas en nuestras aduanas. ¿Cómo va la facilitación? No depende solo de El Salvador, la facilitación del comercio. Sí, en realidad el trabajo que hemos venido realizando en el área de facilitación de comercio lo hemos dividido en tres. El trabajo que hacemos a nivel interno, a nivel nacional, y es todo lo que depende solo de nosotros, de la digitalización de trámites, eliminar requisitos que no tenían ningún fundamento técnico. Y esto es importante que lo aclare, ministra, porque la facilitación de comercio no implica dejar de lado los controles de protección para evitar contrabando y otro tipo de prácticas. Sí, es necesario y es nuestra responsabilidad poder proteger, salvaguardar la vida y la salud de los animales, las plantas, los seres humanos, y eso lo tenemos bastante claro. Pero lo interesante y lo negativo que vimos de cómo funcionaba algunos ministerios en el pasado es que se establecían barreras al comercio que no tenían ningún fundamento técnico, que no servían para proteger más que probablemente a ciertas empresas, a ciertos grupos de interés, y eso en realidad no nos llevó lejos.
desde el inicio de nuestras gestiones, me acuerdo fue en julio del 2019, nosotros activamos nuestro Comité de Facilitación de Comercio, en el que participan 17 instituciones, más de 17 instituciones de gobierno, y también participa el sector empresarial por medio de representantes de asociaciones de comercio. Pero mencionaba cómo nosotros, antes de entrar a compartir los avances del comité, sí quisiera compartir cómo estamos nosotros trabajando y cómo nosotros atendemos esos retos de facilitación de comercio. Por una parte son a nivel nacional, lo que mencionaba anteriormente, pero también está ese trabajo que hacemos con Honduras y Guatemala para poder integrar esos 6 puestos fronterizos que compartimos con Honduras y Guatemala. Son 4 con Guatemala, 2 con Honduras, 1 que mencionaba que ya estaba integrado. Y también el Amatillo, exactamente. Y también hay un gran compromiso, y El Salvador ha sido el impulsor también en Centroamérica para que la facilitación de comercio también se dé en toda América Central. ¿Y por qué ese interés del Salvador? Y es que al ser un país pequeño, para poder volvernos más atractivos, necesitamos que toda la región funcione de manera ágil, de manera eficiente, y que los puestos fronterizos pues cada día estén más integrados, porque en la medida que estemos más integrados van a poder haber más encadenamientos en nuestro país, y va a haber más interés de los inversionistas de poder establecerse en un lugar donde saben que pueden adquirir insumos de distintos países de manera regional, ¿no? Sí. De manera ágil. Y poder sacar esos productos tanto a nivel de la región, pero a nivel internacional. Así que esos son los tres rubros, digamos, en los que nosotros trabajamos, y algo una de las grandes buenas noticias para nuestro país es que en ambos rubros nosotros tenemos ya planes y estrategias desarrolladas, y el compromiso de los organismos multilaterales de poder alcanzar todas estas metas que nos hemos trazado. Pero pasando a nivel local y haciendo una revisión de cómo vamos, desde el inicio de nuestra gestión nosotros hemos trazado planes anuales que nos han permitido llevar a alcanzar 120 metas de las que nos hemos establecido. Es decir, año con año, entre las distintas instituciones que participamos, nos planteamos cuáles son esas metas, quiénes son los encargados, y de esa forma hemos llegado a más de las 120 medidas que hemos completado. Nada menos esta semana tenemos la revisión para ver cómo vamos este año con nuestro Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Este año fueron 29 medidas las que nos trazamos alcanzar, que después se desagregan en 81 actividades. Así que es un trabajo bastante de hormiga, como decimos en buen salvadoreño. Y las áreas en las que nos encontramos trabajando este año, y en la que nos venimos trabajando en los últimos años, es en agilizar y digitalizar los trámites, en modernizar la infraestructura logística, en que haya una mejor gestión en nuestras fronteras, modernizar el marco jurídico, que haya más transparencia y disponibilidad de información. Y algo muy importante es dotar al talento humano, tanto del sector empresarial como el sector público, del conocimiento que necesitan para poder llevar y poder alcanzar todas estas metas. También uno de los grandes hitos que hemos alcanzado es esta alianza con el Foro Económico Mundial, en donde estamos trabajando en el desarrollo de metodologías que nos permitirán poder determinar cuál es el impacto de todas y cada una de estas medidas en el sector empresarial. Así que el enfoque es, como siempre lo he mencionado, es integral. Estamos hablando de una agilización de un trámite, pero estamos hablando del desarrollo de carreteras, de la ampliación de un patio de contenedores del puerto de Acajutla, de la compra de maquinaria, en fin, todo lo que sea necesario para que haya esa facilitación del comercio, complementando los esfuerzos que hacemos en esa integración aduanera, que creo que es muy importante compartir. Vamos bastante bien. Hemos tenido reuniones recientes con la ministra de Economía de Guatemala, tanto en el puesto fronterizo de Anguiatú, uno de los más modernos también de la región centroamericana, y en el puesto fronterizo de la Achadura, para poder desarrollar estas hojas de ruta que nos permitirán en el corto plazo que estos sean los próximos 2 puestos fronterizos que serán integrados. Si todo sale bien y todo sale como planeado, esperaríamos que antes de cerrar este año el puesto fronterizo de Anguiatú ya sea el segundo puesto fronterizo integrado
con Guatemala, bueno, en el marco de esta integración aduanera, sería el primer puesto fronterizo integrado con Guatemala. Algo muy importante de resaltar es que ahora ya tenemos esa experiencia que se ha adquirido en el Amatío. Sí. Y ahora básicamente... Lo que ahí se hizo ajuste ya en el de Anguiatú, ya van a ir, digamos, como afinado el mecanismo. Exactamente. Sí. Y cada puesto fronterizo tiene sus propias características Sí. y su naturaleza, pero a pesar de eso estamos seguros que todo ese aprendizaje que ya se tuvo hace un año, o un poco menos de un año, todo ese conocimiento pues ya se está poniendo en práctica en el desarrollo de estas hojas de ruta, y esperaríamos que el puesto fronterizo de La Echadura a inicios del próximo año, el primer semestre del próximo año, ya también sea un puesto fronterizo integrado. Y en realidad estamos seguros que va a tener un gran impacto en el flujo de los transportes. Creo que quizás varios de los que nos escuchan esta mañana han visto esas largas colas de camiones que en realidad no solo van en detrimento, van en detrimento de la competitividad de nuestras empresas, de nuestros sectores, de nuestra economía, pero también representan un riesgo para las poblaciones que viven cerca, para los turistas que tienen que pasar en contrasentido a veces para poder pasar al otro país. Entonces esto se estaría evitando y cada día estaríamos más integrados económicamente, pero también estaríamos pues también contribuyendo a salvaguardar la vida de las poblaciones aledañas y por supuesto de los turistas que estén también seguros, ¿no? Y en estas acciones que dice usted están desarrollando, por ejemplo, en el nivel logístico, en el puerto de Acajutla, ha habido momentos de saturación. Este fin de semana, por ejemplo, estábamos conociendo información. Esto demuestra la necesidad de ir ampliando nuestra infraestructura. Así es. Ese es un reto que el día de hoy tienen bastantes puertos, especialmente en la región. Lo hemos escuchado de puertos en México, lo hemos escuchado en puertos centroamericanos, que también se traduce a más costos, que era lo que hablábamos anteriormente, para el movimiento de las mercancías por vía marítima. Y desafortunadamente en el pasado no se hicieron las inversiones de gran envergadura que se necesitaban para que nos preparáramos para donde estamos el día de hoy. La buena noticia es que desde el inicio de la primera gestión del presidente Nayib Bukele, se buscaron las alternativas para poder invertir en esta ampliación, no solo del puerto de Acajutla, sino poder finalmente reactivar o activar por primera vez el puerto de La Unión, que desafortunadamente quedó en el abandono, y ahora pues con esta alianza que se hace por medio de esta sociedad de economía mixta con una de las empresas más reconocidas en el área de puertos, la empresa Geoport, va a ser la empresa que estaría trabajando con el gobierno, una inversión, hemos conversado, creo la última vez, la inversión más grande en nuestra historia, más de 1.600 millones de dólares que se van a invertir nuevamente con el fin de facilitar el comercio y ampliar esa puerta de entrada y salida del Salvador al mundo. Algo que también vemos con muy buenos ojos en el trabajo que venimos realizando desde el Comité de Facilitación de Comercio es que se espera que se desarrollen acciones en un corto plazo. Esperamos que a partir de diciembre se empiecen a desarrollar acciones como la adquisición de equipos, la implementación de plataformas tecnológicas que permitan en un corto plazo poder mejorar ese flujo del transporte marítimo, ¿verdad? Así que no nos tendríamos que esperar una inversión de 1.600 millones de dólares para que las empresas puedan empezar a ver esos beneficios. Sí, porque habrá obras, decía el presidente de CEPA, que corresponderán a las instituciones de El Salvador. Ministra, ¿hay proyecciones para nuevas empresas? Usted decía, por ejemplo, los parques industriales, que en un principio tuvimos
por la misma situación internacional, una reducción, decían las autoridades de Coexport, pero ¿cómo estamos? ¿Se puede tener expansión, recuperar mayor participación de parques industriales o de nuevas empresas de otros rubros que lleguen para generar fuentes de empleo? Sí, definitivamente hay un fenómeno muy interesante que estamos viendo el día de hoy y es el desarrollo de nuevas zonas francas. Aquí estamos hablando de que El Salvador pasó por un periodo de más de 14 años en donde no hubo ninguna nueva zona franca y ahora estamos viendo 5 zonas francas que están, al menos 5, que ya tenemos nosotros en nuestra dirección de inversiones registradas en el área de estructuras metálicas, en el área de autopartes, en el área de alimentos, en el sector textil incluso. Los empleos pues, que se esperarían generar andan alrededor de entre 100 a 300 personas. Probablemente estos números sean al inicio, pero ya cuando más empresas logren entrar a operar, pues sean mayores. Cuando hablamos de diversificación, hemos hablado de diversificación del tipo de inversiones, de las empresas que están creciendo, de los sectores. También en nuestras exportaciones estamos viendo una diversificación de los productos que exportamos, los destinos, pero también en la zona franca vemos, y en las inversiones en general, estamos viendo una diversificación en territorio. Antes la inversión estaba bastante concentrada en Santa Ana, San Salvador, Sonsonate podríamos decir. Ahora estamos viendo inversiones, como hablábamos anteriormente, en La Unión, en San Miguel, en Usulután. Y estas zonas francas también podían esperarse diversificadas, como dice usted, para estos departamentos, ya no solo para San Salvador. Exactamente, eso justamente quería comentarle. Tenemos una inversión de $100 millones en La Libertad, en Sonsonate una inversión de $75 millones, otra de $28 millones, 30 millones de dólares en Santa Ana y en San Vicente también. Ay, qué bueno, ministra, San Vicente, porque esto también desconcentra parte de nuestro tráfico, se origina porque toda la fuerza laboral se está desplazando, ministra, a sus sitios. ¿Y para qué? ¿De qué tiempo hablamos, ministra? 2020, comenzando 2025, primer semestre. Hay zonas francas que el día de hoy ya están operando, de estas que he mencionado, y otras que estarían empezando a operar en estos últimos meses del año e inicio del próximo. Es decir, no esperamos que estos sean proyectos que tomen mucho tiempo, ya que se han venido concretando en los últimos meses. También otra de las inversiones que se vienen a futuro, se hacía el anuncio de un Marriott, de un JW Marriott. En el rubro hotelero. En el rubro hotelero, exactamente. Se hablan de 186 habitaciones. Estamos hablando de un crecimiento sostenido de los call centers también, de los centros de llamadas también. Tenemos una relación bastante cercana con el sector y ellos esperan mayor crecimiento. Ahora, algo que ha sido vital para el sector de call centers, pero también para muchos sectores de nuestra economía, es la seguridad. Ahora que ya hay seguridad, las empresas en el exterior están más interesadas en poder contratar sus servicios de centros de llamadas aquí en El Salvador. Esto es importante, ministra. Y hay, por ejemplo, este crecimiento de call center, de servicio en general, dijo la presidenta de Coexport, también yo la menciono porque ella presentó un balance y decía que ha crecido. Es uno de los rubros que en las exportaciones está más dinámico. Sí, efectivamente, es eso, otra de las buenas noticias cuando analizamos nuestra economía, y es que nuestros sectores manufactureros como alimentos y bebidas, farmacéuticos, continúan siendo sectores bastante dinamizados, que están buscando nuevos sectores de exportación, destinos de exportación, pero también estamos viendo un sector de servicios, de turismo, por ejemplo, energía, telecomunicaciones, y call centers que continúan creciendo. Y quisiera hacer énfasis en el área de tecnología, ya que fue hace más o menos un año que entra en vigencia la ley TEC, que nosotros le hemos llamado cariñosamente la ley TEC, pero en realidad es la ley de fomento a la innovación y tecnología.
El día de hoy, la buena noticia es que ya hay 30 empresas que se han registrado, que cumplen con los requisitos para poder establecerse en El Salvador. Hablando de diversificación, estamos viendo que son empresas de El Salvador, son empresas de Canadá, de España, de Estados Unidos también, Panamá. Esto pues es otra buena noticia porque ya hay conocimiento de que El Salvador tiene estos nuevos incentivos, son 15 años de incentivos para las empresas que sean elegibles, en donde las empresas no estarían pagando por 15 años impuestos sobre la renta, esas tarifas o aranceles a la hora de importar productos que van a ser utilizados para poder producir un bien o brindar el servicio. Y todo eso pues, además de la seguridad con la que ya cuenta El Salvador el día de hoy, el clima de negocio que hemos venido construyendo desde el día 1, pues estos incentivos vienen a jugar también un rol importante en las decisiones que toman los inversionistas. Así que estamos hablando de regreso al tema de diversificación, las empresas de tecnología que se están estableciendo en el país son desde empresas que se dedican a la programación y desarrollo de software, pero también estamos hablando de servicios de inteligencia artificial, estamos hablando de servicios de computación en la nube y análisis de datos, en fin, estamos hablando de tecnología de registro distribuido, en fin, es una alta gama de subsectores del sector de tecnología que se están estableciendo a El Salvador. Y con esto quisiera destacar también el hecho de que El Salvador se ha posicionado como uno de los países de América Latina en donde hay más empresas fintech también. El Salvador ha tenido un crecimiento significativo, hablábamos de nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación, y eso ha hecho que el día de hoy El Salvador esté bastante posicionado en el área fintech también. Así que hay bastante cambio. Si nosotros vemos estos datos el día de hoy, los comparamos con dónde estábamos en junio del 2019, podríamos decir que era una realidad completamente distinta, y esto, regresando a su pregunta, nos da la pauta, todo lo que estamos viendo ahorita nos da la pauta que El Salvador está encaminado hacia ese crecimiento económico inclusivo, nuevamente, que es súper importante para nosotros. El presidente Bukele lo ha dicho, queremos un crecimiento económico que no beneficie a pocas personas, a pocas empresas, sino que lleguen esos beneficios a la población, y también que ese crecimiento sea sostenido, no sea un crecimiento aislado como lo vimos en el pasado, y por supuesto que sea sostenible, que ese crecimiento económico, esos proyectos de construcción cumplan con todos los requisitos para poder proteger nuestro medio ambiente. Para nuestro desarrollo. Gracias, ministra, por habernos acompañado para contarnos parte de este trabajo que, como usted dice, busca medir las transformaciones que se van alcanzando. Un gusto haber hablado con usted. Gracias, Neri. Un gusto estar de nuevo con usted y, por supuesto, compartir con nuestra población una vez más sobre todo el trabajo que realizamos en beneficio de nuestras empresas y, por supuesto, también muy importante de nuestra población. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.